Estos, digamos, son los primeros resultados conocidos de esta reunión que han mantenido este martes durante más de 8 horas estas delegaciones de alto nivel en la ciudad saudí de Jeddah. La propuesta supone la primera señal de que pueda iniciarse una pausa en esta invasión desatada por Rusia en Ucrania hace más de 3 años, un 24 de febrero. Una pausa que Ucrania acepta forzada, hay que decirlo, por las presiones del presidente Trump, sus controvertidas decisiones también desde que llegó a la Casa Blanca hace poco más de 50 días, y lo que ocurrió en la oficina oval también, que bueno, fue en ojos de todo el mundo esta disputa entre Zelensky y Trump. En una declaración conjunta emitida a la salida de las negociaciones, Washington y Kiev también se han comprometido a cerrar el acuerdo sobre la explotación conjunta de minerales que había quedado pendiente tras el encontronazo entre Trump y el líder ucraniano Zelensky, como les decía. Y bueno, dice por lo menos Marco Rubio, el secretario de Estado, que la pelota está ahora del lado ruso. Esto lo dijo a través de una comparecencia ante la prensa junto al consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Mike Waltz. Bueno, pues es parte de lo que se acaba de anunciar y le agradezco que esté en la línea Fausto Pretelín, es analista internacional. Fausto, sé que has estado muy al pendiente de lo que ha sucedido en los últimos minutos. ¿Cómo estás? Y te agradezco mucho esta comunicación. Gusto saludarte, Risco. Muy bien, ¿y tú? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues vaya, la pregunta evidentemente es ¿qué dirá Rusia? ¿Cuáles serán las condiciones? ¿Cómo saldrá avante Putin de esta propuesta que recoge Estados Unidos desde Ucrania, o por lo menos el compromiso, y ahora lo lleva a Moscú? Es digamos, este impasse en el que estamos, ¿verdad? Por lo menos lo que ha anunciado el gobierno estadounidense es que de manera inmediata se va a comunicar con Rusia. Esa, digamos, es la última información sobre esto, Fausto. Así es, Risco, es la última información. Mira, en este tipo de negociaciones me imagino, o uno se imaginaría que Marco Rubio o el presidente Donald Trump ya desde hace algunos días, claro, seguramente ya entablaron la comunicación con Moscú, con el Kremlin, y quizás ya plancharon este acuerdo. Es decir, el riesgo de que Moscú rechace esta tregua pues dejaría mal parado a Washington, al presidente Donald Trump, que de manera entusiasta ha jugado más a favor del presidente ruso que al presidente ucraniano. Y sobre todo después del la bochornosa escena, ¿no?, de hace 2 viernes, en donde de alguna manera pues deja muy mal parado al presidente de Ucrania, muy debilitado, y esta tregua le cae como oxígeno. Sí, y un poco eso, la gente nos está preguntando mucho a través de redes sociales, a ver, si se restaura inmediatamente la ayuda militar y el suministro de inteligencia a Ucrania, ¿esta paz entonces es temporal? ¿Se están más bien rearmando? ¿Cómo leer también, digamos, estas condiciones que pone sobre la mesa Estados Unidos y Ucrania? Bueno, mira, viene la lectura, es que es un escenario muy complejo para Ucrania, muy favorable hacia Rusia, por la transición de la presidencia en Estados Unidos, en donde claramente el acercamiento y la empatía que tiene Donald Trump pues no le esconde por el presidente Putin, sino realmente lo pone sobre la mesa, y eso sí ha debilitado mucho a Ucrania. Creo que, digamos que lo que le interesa a Washington es complementar este acuerdo, esta tregua, con el acuerdo de las tierras raras allá en Ucrania. Es decir, sí tiene una visión totalmente transaccional, sí, una visión monetaria, y le hace como negociador, pero ya no como diplomático, sino en realidad como alguien que pasa la factura de lo que le ha prestado Estados Unidos en los últimos 3 años a Ucrania, y que ahora pues encuentra la oportunidad de cobrársela a la brava y sobre la mesa y ante los medios, ¿no? Creo que eso pues es un estilo totalmente antidiplomático de parte de Washington. Sí, bueno, de la mano, como lo dices, este tema específicamente de cerrar este acuerdo sobre la explotación conjunta de minerales que había quedado pendiente, como lo dices, casi con un, en medio de esta crisis humanitaria, porque no se le puede llamar de otra manera esta invasión rusa a Ucrania desde hace 3 años, y así el inicio de la guerra, cómo digamos, van de la mano también este acuerdo sobre la explotación conjunta de minerales que había quedado pendiente tras este encontronazo entre Trump y el líder ucraniano. Un poco, pues también muestra el siempre llevar también una de las grandes, o por lo menos de lo que había puesto el propio Donald Trump, era: no quiero que nos cueste el estar apoyando a Ucrania como un barril sin fondo, ¿qué me das a cambio?
Sí, mira, creo que desde la visión de Donald Trump es una visión totalmente comercial y poco le interesa el entorno de Europa, ¿no? Es decir, Europa de alguna manera también queda un poco fuera de lugar. Entiende muy bien que ha perdido mucho tiempo, que no está muy bien coordinada, no hay líderes y que de alguna forma pues también este misil diplomático va en contra de la propia Unión Europea, ¿no? Es decir, en contra de Bruselas, en donde no toma en cuenta a Donald Trump a los europeos, lo cual es una afrenta brutal. Tienes razón, tienes razón el tema de, bueno, a ver, esto es una carambola. Se había dicho también, se había dado este mensaje incluso de unidad desde Europa, hablando también de, bueno, lo que fueron hace un par de semanas, que han pasado tantas cosas, Fausto, en el último mes, que tenemos que ir rememorando un poco la situación de Europa con Estados Unidos en este momento, las palabras del propio Trump y también del posicionamiento de Europa y de cómo ahora saca, digamos, la carta del acuerdo sin necesidad de tocar base con ellos. Sí, yo creo que en las últimas 72 horas han pasado muchas cosas. Lo que ocurrió ayer con el tema de la cancelación del 82% de los contratos con la Agencia Estadounidense de Desarrollo, habla de que ese es el mensaje que quiere dar Donald Trump con el mundo. Está en un tránsito de una democracia hacia un régimen de un ejecutivo muy autocrático. Su cuarto de máquinas está hecho para ser una democracia. Sin embargo, él de alguna forma lo está tratando de desmantelar o lo va a desmantelar. Creo que el tema de los mercados lo sorprende a él de una manera absurda. Por esta guerra que tiene con Canadá, particularmente una guerra comercial. Pero sí, el tema de Ucrania, pues es un tema que desde hace tiempo él decía lo voy a arreglar en cuestión de minutos, ¿no? Casi en cuestión de días. Y de alguna manera, pues entendió en esta dinámica con el Kremlin, esta comunicación que le fue muy bien en sus primeros contactos con Putin, y que entendía Putin también que de alguna manera era mejor tener de cerca a Estados Unidos que tenerlo lejos. De alguna manera, para Putin lo importante es erosionar a la OTAN, y con un Donald Trump al frente de la Casa Blanca, la OTAN se erosiona de manera automática, sin necesidad de que Rusia lo presione. Entonces, para Putin creo que es una victoria ya cantada, la de la erosión de la OTAN. Es muy difícil que de alguna manera Donald Trump cumpla con el artículo 5 del acuerdo de la Alianza Atlántica, es decir, jugar a favor de todos los 32 miembros de la OTAN si alguno de ellos es atacado. Y creo que ese es el punto medular que quiere Putin, es decir, no lo dice, pero sí estaría muy contento con que obviamente no entre Ucrania en la OTAN, pero sobre todo que quede muy debilitada con Donald Trump. Pues nos hiciste un gran resumen, Fausto, del costo de la paz, si podemos llamarlo así, o de esta tregua. Vamos a ver si se extiende, si realmente, como tú dices, bueno, pues ya es un acuerdo hablado seguramente entre Washington y Moscú, ver lo que sucede, pero cuál es el costo también. No iba a perder Putin después de 3 años tampoco. ¿Qué es lo que gana también Ucrania? ¿Cómo Washington, como una negociación? ¿Qué es con lo que se queda también desde Rusia? En fin, me parece que serán horas claves las siguientes y estaremos al pendiente. Estaremos molestando en los próximos días, Fausto, para esta explicación y te agradecemos muchísimo tu análisis. Adelante, Risco. Buenas tardes. Buenas tardes. Es Fausto Pretelín. Él es internacionalista. Qué claridad, de verdad, de esta carambola, de lo que significa también, de cómo se fortalece en realidad después de tan solo leer estas 8 columnas de los diarios, esta aceptación de la propuesta de Estados Unidos de este alto al fuego de 30 días con Rusia, cómo se queda como espectador Europa. Bueno, ya veremos el día de mañana ganadores, perdedores, y también si resulta o no fortalecido también desde la opinión pública el propio Donald Trump. Nosotros vamos a una